Bueno, estamos aquí en vivo en el programa de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter en un tema que aún no hemos tocado del deporte, que tan importante es y tan imprescindible se ha hecho en los últimos tiempos con el avance de la tecnología y el desarrollo de las distintas tecnologías en el deporte. Vamos a hablar con el analista de rendimiento de la selección peruana de fútbol. Estoy hablando de Tomás Argento. Tommy, es un placer saludarte aquí en ADN Deportivo. Nacho Genovart, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola chicos, hola Nacho, hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va, ¿Todo Tomás? bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí, muy bien, por suerte. Bien, la primera pregunta que te voy a hacer y es cómo estás vos atravesando este contexto, cómo estás viviendo este momento, si te has podido adaptar. Imagino que has podido sacarle jugo a las distintas tecnologías que van apareciendo. Contame un poco de eso. Sí, sí, bueno, fundamentalmente el análisis de rendimiento está muy relacionado con la tecnología, porque bueno, van saliendo distintas herramientas nuevas que siempre sirven y fundamentalmente para que el trabajo sea lo más preciso posible. Entonces, bueno, es un continuo cambio, porque como ustedes saben, hay actualizaciones de un día para otro, entonces, Claro. bueno, hay que estar alerta. Y bueno, nada, conviviendo con eso, con ese cambio constante. Tommy, la verdad que a mí me llama mucho la atención cómo se ha puesto de moda, ¿no? A ver, sin que decir moda sea un prejuicio, sino algo positivo, este trabajo y cómo se está desarrollando en la actualidad. ¿Crees lo mismo? ¿Crees que ha avanzado mucho en el último tiempo? Sí, sí, sin duda es que avanzó mucho. Hay deportes que lo han hecho más rápido, otros más lento, pero bueno, se está extendiendo fundamentalmente porque creo que los entrenadores se dan cuenta que es una herramienta que les sirve, que no les resuelve todo y que no les va a dar respuestas que tienen que encontrar ellos, pero que sí los ayuda para pensar y para sacar ellos esas conclusiones. Bueno, no va a resolver todo, lo dijiste vos, pero es positivo el uso. A ver, del 1 al 10, ¿hay un porcentaje de ayuda para los técnicos en este último tiempo? Yo veo, por ejemplo, videos del fútbol de antes. Decís, bueno, el fútbol de los 50, de los 60, que era casi inimaginable tener esta tecnología y este soporte para los técnicos, entrenadores, manager o como querramos llamarlo. Y hoy es casi imprescindible no tenerlo. ¿Cuánto le ayuda al técnico que está hoy en función estas herramientas del 1 al 10? Bueno, es difícil, no sé si te puedo dar un número, porque la verdad que cada entrenador va encontrando su vinculación con esta herramienta y va Sí. buscando la forma de sacarle el mayor jugo posible. En principio, lo que creo que lo principal es que el análisis y sobre todo el repaso de los videos le permite, los videos me refiero, no solo ver las jugadas de nuevo, sino tener el análisis estadístico de lo que sucedió, le Sí. permite al entrenador abordar al jugador de una manera mucho más certera, y el jugador sabe que le están hablando de algo que se midió, no es una sensación, y Claro. ya pasás del plano de la opinión al plano de la observación y de lo más objetivo. Entonces, le permite al entrenador y al jugador tener ese diálogo sin poner en duda lo que sucedió. A partir de ahí, bueno, Bien. sí, se hacen conclusiones y conjeturas. Tomás, antes de que salgamos al aire, en off, digámosle, nos marcaste las diferencias entre videoeditor y videoanalista. ¿Las querés contar para la gente? Sí, bueno, el trabajo de videoanálisis en general, no sé si todo el mundo lo divide igual, pero a mí me parece que está dividido bien claramente en primero el trabajo de videocámara, ¿sí? Que es la manipulación de la cámara, la filmación, toda la parte técnica de esa grabación. Después, el análisis de los datos, ¿sí? Uno puede ser, bueno, perdón, antes que el análisis de datos, la parte operativa del software. Nosotros usamos el software de edición especial para deporte y bueno, hay gente que
se dedica muy especialmente a la manipulación de los softwares, ¿no? Y conoce todos los que hay y todo le saca, todo lo exprime al máximo. Y después está la parte del análisis de datos y análisis del rendimiento en general, que bueno, tiene que ver, ahí ya se mezcla un poco esa función con la de analista táctico, asistente, ¿no? Incluso hay entrenadores, depende de qué deporte hablemos, hay entrenadores mismos que quieren hacer ellos ese trabajo y no delegárselo a nadie. Entonces, bueno, es un bagaje amplio, que la misma persona puede hacer las 4 cosas, si no tiene tanto presupuesto o tanta gente que lo acompañe, y si es posible, bueno, se dividirían las funciones. Bien, en tu caso estamos hablando de video asistente. ¿En qué consiste del todo? Bueno, sí. Videoanálisis, perdón, videoanálisis. Sí. Como analista lo que hago es recopilar toda la información que todo el grupo de trabajo de los operadores, los scouting, los scouts son los que hacen el trabajo de scouting, que nos trasladan, digo nos porque trabajo junto con mi hermano, por eso hablo en plural. Toda esa información para después hacer los informes. Y los informes tienen, a ver, como les decía, datos bien concretos, bien objetivos de qué sucedió en un partido, qué sucedió en otro, y después es tomar las decisiones de cómo presentar esa información, si es comparándola con un rival, comparándola con mi propio rendimiento el partido anterior, con mi propio rendimiento del promedio anual que tengo, bueno, hacer conjeturas a futuro, qué puede pasarnos a nosotros, qué puede proponer el rival, todo eso es muchísima información que bueno, mi función es resumirla, sacar lo más destacado para que, bueno, podamos preparar los partidos. Bien, a eso iba relacionada la pregunta. Tu rol, digamos, sería tanto el análisis de los futbolistas de su seleccionado, los posibles convocantes, los rivales, ¿hasta dónde llega? Sí, todo eso. Todo junto, simultáneo. A veces le ponemos más énfasis a una parte que a otra. Depende del momento, depende lo que vayamos analizando. Pero sí, es mucho de seguir a los rivales en su funcionamiento colectivo y también individual, y a los nuestros en su performance, en sus clubes y también en la selección, cómo se desempeñan individualmente y en el vínculo con los demás. Bien, y para llevar a cabo esta función, que es muy, pero muy importante en la vida de los cuerpos técnicos hoy en día, se requiere de un importante conocimiento del fútbol, de tu parte, Tomás, y también de una importante confianza del entrenador hacia vos, ¿o no? Sí, es muy importante. La confianza es clave porque, bueno, hace al trabajo final. Si bien yo me encargo de esta parte, conocer al entrenador, que él me dé el lugar que me da, digamos que los informes se terminan haciendo conjuntamente por eso. Claro, y me imagino que también, bueno, el entrenador habrá visto unos ciertos conocimientos tuyos a la hora de ver el fútbol que también suman en esta cuestión y en el hecho de haberte designado un papel tan importante. Sí, bueno, a ver, más allá de que para hacer este trabajo te tiene que encantar el fútbol, te tiene que gustar mucho. Y en mi experiencia, yo no fui jugador de fútbol, o por lo menos no profesional, fui profesional del hockey. Y bueno, tantos años de selección argentina de hockey me han dado vivencias que me ayudan mucho a la hora de hacer los informes como jugador. Y además de que el juego es tácticamente muy, muy similar. Hockey y fútbol tienen muchas coincidencias. Bueno, y eso trato de que se plasme y bueno, me ayuda mucho al trabajo. Tommy, y vinculado a eso, justamente esta cuestión de que tanta gente del palo del hockey se acerque al fútbol, ¿tiene que ver con eso, con esa similitud que hay entre los planteos que se pueden dar en dos juegos y que el hockey en particular, o da la impresión de que está un poquito más evolucionado que el fútbol en el uso de lo que tiene que ver con este tipo de herramientas? Bueno, el hockey sí, hace muchos años que usa esta herramienta, se viene perfeccionando, y yo creo que este vínculo se da fundamentalmente porque, bueno, en Argentina
somos todos futboleros, o sea, Ujú. eso no hay dudas. Y los jugadores de hockey, la gran mayoría hemos jugado al fútbol. Claro. Yo hasta los 15 años hice los dos deportes. Yo soy de GEBA, del Club GEBA, y practiqué los dos deportes hasta los 15, que fue cuando empecé a ver que estaba la posibilidad de la selección juvenil de hockey. Entonces ahí me incliné para ese lado. Ujú. Pero bueno, todos llevamos el fútbol, y como te decía, como el juego táctico es muy similar, el 11 contra 11, las dimensiones son parecidas, eh, el que juega a una cosa tranquilamente entiende cómo es del otro lado. Después hay cosas técnicas que hay que ir adquiriéndolas, eh, que son propias de cada deporte, por supuesto. Claro. En particular, ¿qué respuesta notás en los jugadores? Porque es obvio que es una herramienta más del cuerpo técnico, pero también requiere de la colaboración del jugador, de recibirlo bien. Imagino que hay jugadores que son un poco más receptivos, hay otros que no, pero en general, ¿qué balance haces? Claro, sí, bueno, es tal cual. El balance que hago es positivo, porque, bueno, si bien, obviamente que si el entrenador usa una herramienta, el jugador está prácticamente obligado a también recibirla. Pero, Claro. pero podría estar más o menos convencido. Bueno, y de hecho pasa, porque hay jugadores que les gusta más verse y analizarse, hay otros que no, y que me parece que está bien, digamos, cada uno como jugador tiene que sentirse cómodo, pero fundamentalmente lo que yo más rescato es que el jugador finalmente cuando recibe la información y siente que le sirve y que después ve progreso y que eh, haberse visto analizado lo ayuda a mejorar, bueno, eso es lo central. Ningún juego, Ujú. todos buscan eso. Entonces, si desde este lado podés ayudarlos en esa búsqueda, bueno, vas a ganar adeptos, digamos. En particular, ¿cuánto hace que estás en la tarea? Bueno, mira, yo en realidad, como te decía, la tarea del análisis y del video y todo, la puede hacer un analista o un entrenador. Yo como entrenador de hockey, yo empecé siendo entrenador de hockey muy, muy chico, y como entrenador hacía ya este trabajo hace mucho. Ujú. Eh, a ver, tengo que hacer cuentas, pero 15 años más o menos, Sí. eh, que me la paso cliqueando y analizando y viendo, eh, y bueno, particularmente en fútbol, en este rol de analista, ya hace 5 y pico que estoy acá con Ricardo. ¿Sabés por qué te lo preguntaba? Porque imagino que las primeras veces que se fueron implementando esto, que vos fuiste viéndolo en los planteles, había más de uno que miraba de costado, que decía, ¿qué vienen a traernos? ¿Qué es esta herramienta? Imagino que en las caras veía cierto descreimiento, si querés. Bueno, sí, porque yo creo que la clave está en cómo se presente cualquier novedad. Si el scouting o el análisis de video se presenta como una salvación o como una herramienta mágica, que viene a reemplazar todo lo que ya se viene haciendo, y va a generar rechazo. Pero para mí es totalmente lo contrario, es una herramienta nueva que viene a complementar lo que ya se viene haciendo, a complementar, a ayudar, a sumar algo más, eh, y no reemplaza el trabajo de los miembros de los cuerpos técnicos que ya están estipulados. Digamos, el entrenador sigue siendo el entrenador, el ayudante sigue siendo el ayudante, cada uno, el preparador físico lo mismo, cada uno tiene un rol que para mí no se sigue sosteniendo y tiene el porqué, y este es uno nuevo que viene a complementar. Claro. Tommy, hoy es una jornada de eliminatorias en este día martes. Va a jugar la selección argentina en un rato, van a jugar ustedes también, la selección peruana a las 9. Contame un poco qué se ha visto de Brasil, por lo menos muy por arriba, tampoco en detalle, pero ¿qué has visto de Brasil? Un equipo siempre fuerte, ¿no? Una selección siempre fuerte. Sí, por supuesto, porque tiene un plantel amplio. Que salga uno no implica que el que entre no sea igual o Sí. mejor. Así que hay que estar siempre muy preparados. Son selecciones, la de Brasil es una selección eh, que no perdona errores, que en general son muy certeros. Entonces, bueno, hay que estar atentos en ese sentido, y bueno, después
otros temas tácticos que no puedo adelantar. No nos vamos a meter a ver si Ricardo después se enoja, tenemos el llamado No. del entrenador y estamos al horno. Tommy, ¿es muy distinto el trabajo en un club al trabajo en una selección? ¿Cambia mucho? Sí. A ver, la metodología es la misma, lo que pasa es que hay que aplicarla de formas distintas, fundamentalmente por la dinámica. La dinámica bueno, la convocatoria constante. En seleccionado hay que hacer un seguimiento de muchos jugadores todo el tiempo, porque nos van cambiando. En el club bueno, una vez que tenés el plantel, ya tenés el plantel y arrancás, y ahí es ya más de todos los días y contacto permanente. En el seleccionado, como ya saben, nos juntamos cada tanto, entonces es mucho Zoom a distancia, que no es lo mismo, suma pero no es lo mismo. Y bueno, nada, eso de ir descubriendo muchos jugadores. En club también hay que hacer el trabajo de descubrimiento de jugadores, pero bueno, no es tan constante, porque lo haces solamente cuando necesitas los refuerzos o cuando ya proyectás un torneo siguiente, digamos. Tomás, sin dar detalles, hay partido con Brasil en pocas horas, ya lo dijimos, pero a rasgos generales, y no solamente en este partido, sino en general, ¿qué te pide Ricardo Gareca de los análisis? ¿Hay algo que haga hincapié? Mirá, claro, como decíamos, sin ir a cosas de... Sin ir a lo fino. Claro. Lo fundamental de Ricardo, y lo digo extendido creo que a la gran mayoría de los entrenadores, es que los informes sean concretos, concisos, que es muy peligroso abundar, llenar de información informe, y cuanto más haya, y creer que cuanto más hay es mejor, no es así. El informe tiene que ser concreto, tiene que presentar temas principales y que se entienda bien, ¿sí? Y bueno, y además de que se entienda bien, de que pueda ser aplicable la conclusión. Si yo tomo conclusiones muy generales o que no pueden ser trasladables al juego, bueno, no me sirve mucho el informe. Hay un montón de máximas que podemos dar, estadísticas, que no sirven para nada. Por Entonces, lo central ejemplo, es que sí sirva. Sí, por ejemplo, a ver, como para darnos una idea. El lateral izquierdo de tal pierde la marca cuando sube al ataque, por ejemplo. Una cosa así, ¿no? Ajá. Es un buen ejemplo el que di de algo de lo cual vos podrías tomar nota para después trasladarlo al cuerpo técnico. Claro, lo que pasa es que a esa frase que vos decís, lo que hay que darle es un marco, un contexto. Entonces, dentro de ese contexto, las frases pueden ser relevantes o no. Entonces yo te puedo decir, eso aplica si el planteo al que estamos, el planteo que estamos buscando o al que estamos planificando, le da un sentido. Claro, el hecho de ponerle contexto, no solamente decir si el lateral pierde, sino por qué causa pierde, si hay un movimiento que ya está armado de esa manera, que hay un hueco en el sistema opuesto por donde poder entrarle, y teniendo en cuenta la táctica con la que vos vas a enfrentar ese partido, lo que tenés previamente hablado. ¿A eso te referís? Sí, claro. Bueno, primero tiene que haber una coherencia entre contexto y conclusión, digamos. Uh-huh. Si yo digo, hablamos del lateral, de un comportamiento del lateral, bueno, tiene que estar vinculado a lo colectivo. Claro. Eso, si no, es una información en el aire, ¿no? Claro, es como parte de un todo. Claro, exactamente. Y coherente, ¿no? Tiene que ser coherente, bueno, por lo que ya dije recién, digamos, porque si yo vengo hablando de un tema y te saco una conclusión estadística de otro tema, no, confunde y te perdés. Y además esta cuestión, Tommy, de ser conciso, claro. El otro día estaba recordando Kili González una anécdota que tiene que ver con Bielsa, y que lo encontró en su mesa de trabajo, tachando conceptos en una hoja, y le preguntaba qué era lo que estaba haciendo. Y dice, estoy tratando de armar la charla táctica para el Burrito Ortega. Y sé que tengo que hacer una charla que dure 2 minutos 25, porque si dura 2 minutos 35, el jugador se me va.
Como Claro, que claro, bueno, el sí. concepto se pierde. Esta cuestión que decías vos, de ser concreto, palabras claras, conciso, y obviamente tratar de ir lo más al hueso y ser claro en el concepto para que al jugador el concepto, en definitiva, que es lo más importante, le termine quedando. Sí, concreto, bien resumido, coherente como te decía recién, con la parte colectiva. eh, y la verdad que en definitiva es conocer bien a los jugadores, y ese es el trabajo del entrenador. Por eso es lo que les decía antes de que el análisis no ocupa el lugar de nadie, porque el análisis está hecho. Después, si dura 2.35 o 3.35, esa es la decisión del entrenador y Claro. lo va viendo él porque conoce a sus jugadores. Tommy, en cuanto al seguimiento de cada jugador, vos hablaste de reuniones por Zoom, por ejemplo. Eh, ¿Ustedes trabajan conectados con las mismas áreas, pero de los clubes? Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de André Carrillo. ¿Trabajan con el equipo en el que está hoy jugando y le piden los informes y demás? ¿O ustedes se encargan de hacer ese informe de André Carrillo en Arabia Saudita? Sí, lo hacemos nosotros a ver, tranquilamente podríamos, y de hecho cada vez más nos vamos conociendo entre los videoanalistas de todos de los seleccionados de los clubes, y la verdad que son todos colegas que la verdad estamos en la misma, está bueno vincularnos, pero más allá de eso, el trabajo nuestro debe ser hecho por nosotros, por la metodología, hacemos el seguimiento de los jugadores idénticamente, entonces no nos serviría de tanto usar información, no porque no sea buena, sino porque está recopilada de forma diferente. Entonces, a todos nuestros jugadores los seguimos de manera idéntica, y lo hacemos nosotros todos. Y la reunión, por ejemplo, yo me puntualizo en André Carrillo porque es un jugador que me gusta y que ya tomamos el ejemplo. Bueno, tienen el informe, lo ven, están con Ricardo, dicen, bueno, nos juntamos virtualmente con André y le marcamos lo que hay que corregir a través del informe, le dicen, che, André, mira, estás corriendo menos, ¿lo marcan así? Sí, la forma de trabajo tiene mucho, bueno, de Ricardo, de juntarse individualmente con los jugadores y hace ese repaso. Nosotros tenemos como un cuadrito de rendimiento individual, donde se ve el resumen de los aspectos que más le interesan al entrenador, y a partir de ahí se hacen el balance del rendimiento del jugador. Cuando se hace por Zoom, bueno, hemos hecho hasta incluso reuniones por líneas para hablar algunos temas tácticos, línea de delanteros, línea de defensores, pero bueno, la verdad que todo sirve, pero nada reemplaza a lo presencial todavía. Sí, totalmente. Tomás, te quiero preguntar por cómo viste el partido contra Paraguay y cómo viste este inicio de eliminatorias y qué esperás para el seleccionado peruano. Bueno, con muchas incertidumbres y bueno, y con ganas también igualmente. Hubo que sortear un montón de cosas nuevas, de todo el tema COVID y protocolos, después inactividad de mucho tiempo, volver a juntarnos después de mucho tiempo, el debut y pensar en un objetivo nuevo. Todas cosas que, bueno, a la parte emocional le sumaron muchos condimentos, pero bueno, fuimos para adelante, empezamos de visitante, fue un empate que, bueno, siempre es importante sumar, y bueno, y con expectativa de ir ajustando cada vez más cosas, como siempre, y que, bueno, podamos hacer lo mejor posible. Uh-huh. Tommy, obviamente agradeciéndote por el tiempo, por estar aquí y por salir al aire. Solemos hacer una pregunta generalmente sobre el cierre de cada una de las entrevistas que tiene que ver con lo personal y que tiene que ver con lo que fue esta experiencia de la pandemia. Para algunos ya dejada atrás porque sus oficios le permiten poder salir, otros siguen desde su casa, pero una de las primeras conclusiones es que no estábamos tan apurados, había tiempo para poder hacer las cosas. Y la otra es que en ese tiempo podíamos dedicarnos a hacer diversas cuestiones. Y lo que te quiero preguntar es si descubriste algún talento nuevo o profundizaste uno que ya tenías aprovechando el encierro, y te paso a dar ejemplos. El señor Nacho Genovar, así seriecito como lo ves, con esos lentes hermosos y con ese aro que se refleja por ahí, hablando de aros, desarrolló la parte gastronómica. Está haciendo unas roscas que son
divinas y son de las delicias de la audiencia menuda que lo ve en La Plata semana a semana, sobre todo los fines de semana lo muestran mucho por las redes. El señor Santiago Caruso, con esa cara de pibe que no te rompe un plato, se dedicó al mundo del Zumba y se transformó en nuestro Shakiro. Seguramente en el vestuario de Perú, que sé que son bastante alegres los muchachos, hasta podría liderarte alguna coreografía sin ningún tipo de problema. En el caso mío, me dediqué a la construcción, hicimos un baño, vos abrís la canilla y de ahí milagrosamente sale agua, prendés la llavecita de la luz y prende, hay mosaico, está todo armado. En el caso tuyo, ¿descubriste un talento nuevo? ¿Desarrollaste alguno que ya tenías de antes y quedó pendiente? Bueno, a mí me pasó que en cuarentena lo que yo estuve bastante nosotros con mi hermano dirigimos un club, nosotros hemos fundado un club que dirigimos que se llama Cerro Pilar, ahí en la localidad de Pilar, y Sí. bueno, he pasado la cuarentena ahí, y bueno, puedo decir que incursioné bueno, obviamente el club vacío, ¿no? Nosotros Sí. haciendo tareas administrativas y de entrenamiento a distancia, incursioné en el tenis. Era algo que no había... Hice muchos deportes en mi vida, pero no el tenis. Sí. Y bueno, le metí. Puedo decir que ahora le pego un poco. Bien, bien. Estuviste perfeccionando la técnica. Sí, me animé. Está bien, está bien. Es importante mantenerse activo y más si tener la posibilidad, el lugar como para poder hacerlo, bienvenido sea. Exactamente, sí. Por Tommy, suerte, ¿no? Porque no todos tuvieron esa posibilidad y yo eso lo aproveché. Tal Te cual. Exacto. perdió un buen tenista al circuito entonces. Bueno, no tanto. Tommy, gracias por la nota, la verdad que ha sido un enorme placer. Éxitos para esta noche y para lo que venga en las eliminatorias y bueno, aquí estaremos para difundir lo necesario. Bueno, muchas gracias. Esperemos que así sea con toda la expectativa. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un placer enorme. Hasta luego. Chau, Tomás. Tomás Sargento ha pasado por aquí, analista de rendimiento, de videoanálisis de la selección peruana de fútbol. Una hermosa nota que nos hemos dado el lujo de tener aquí en ADN Deportivo. Pausa muy cortita y ya seguimos. A la vuelta se nos viene, ¿sabe qué se nos viene, Ludueña? ¿Qué? El primer espacio FAMUD de la semana aquí en Radio Argentina.